Buenos días, compañeros, compañeras y doctora. El día de hoy, el grupo 1 les hablará sobre la técnica e instrumento de investigación y la validez y confiabilidad. Técnicas e instrumentos de investigación. Definiciones según autores. Hernández Ampieri, 2008. Recolectar datos implica elaborar un plan detallado de procedimientos que nos conduzcan a reunir datos con un propósito específico. Un instrumento de medición es un recurso que utiliza el investigador para registrar información o datos sobre las variables que tiene en mente. Con la finalidad de recolectar datos, disponemos de una gran variedad de instrumentos o técnicas, tanto cuantitativas como cualitativas. Es por ello que en un mismo estudio podemos utilizar ambos tipos. Es importante considerar, primero, cuáles son las fuentes de donde se obtendrán los datos, en dónde se localizan tales fuentes, a través de qué método o medio se va a recolectar los datos, y de qué forma vamos a preparar los datos para que puedan analizarlos y respondamos al planteamiento del problema. La recolección de datos toma en cuenta varios elementos, que son las variables, son los conceptos o atributos a medir. Definiciones operacionales, es la manera como hemos operacionalizado las variables. Los recursos disponibles. Nos referimos al tiempo, al apoyo institucional y los recursos económicos, entre otros. Pasos para construir un instrumento de medición. Primero, definiciones operacionales y participantes. Pasamos a lo que es la revisión de literatura. Continuamos identificando el conjunto de variables a medir. Tomamos decisiones sobre el tipo y el formato. Construimos el instrumento. Aplicamos la prueba piloto. Continuamos con el desarrollo de una versión definitiva, incluyendo las mejoras anotadas a través de la prueba piloto. Continuamos con entrenar al personal que va a ejecutar nuestro instrumento de medición y finalmente obtener la autorización para aplicar el instrumento de medición. De ahí tenemos los instrumentos para la recolección de datos, recordando que los instrumentos nos van a servir o ayudar a medir, recopilar información o observar el comportamiento de las variables de estudio, teniendo en cuenta los objetivos que nos planteamos y el enfoque cuantitativo o cualitativo que apliquemos, que lo tenemos en el diseño de la investigación. Los instrumentos que podemos aplicar en el enfoque cuantitativo tenemos el cuestionario, fichas de cotejo o pruebas de estadísticas. Y para el enfoque cualitativo tenemos una guía de preguntas, análisis de documentos y notas de campo. Aquí es donde el investigador identifica qué instrumento le va a ayudar a obtener la mejor información para realizar su investigación. De ahí vamos a explicar un instrumento del enfoque cuantitativo y otro del enfoque cualitativo. El más utilizado es el cuestionario, en donde es un conjunto de preguntas para recabar información. Y su construcción puede ser, número 1, especificar la información requerida o que deseamos obtener. Número 2, el tipo de pregunta que vamos a utilizar. Número 3, contenido y forma de respuesta que nos van a proporcionar la muestra o la población en sí. Número 4, secuencia y coherencia de las preguntas. Y número 5, evaluar y aplicar el cuestionario. Dentro de las preguntas vamos a tener preguntas abiertas y cerradas. Las abiertas son de opinión o reacciones. Y las preguntas cerradas tenemos
las dicotómicas o de opción múltiple. Aquí las de preguntas abiertas son un poco difícil de tabular, mientras que en las preguntas cerradas es un poco más fácil. En la de escalas tenemos la escala de Likert, que es muy conocida, y es el nivel apropiado de medición de cada ítem o pregunta. A modo de ejemplo tenemos el siguiente. Aquí tenemos un cuestionario aplicado en el periodo 2020-2020. Tenemos las partes, el encabezado, que incluye el tema de la investigación, de ahí el objetivo del instrumento, las instrucciones a desarrollar y los indicadores o preguntas, que las encuadramos o encasillamos en una escala de Likert del 1 al 5, en donde 5 es siempre, 4 casi siempre, 3 a veces, 2 casi nunca y 1 nunca. De ahí tenemos otro instrumento que es una guía de preguntas, en donde las respuestas van a ser directas al investigador y las partes son el entrevistador y el entrevistado. De ahí tenemos algunos tipos que son cara a cara, en donde el entrevistado y entrevistador conversan o entablan un diálogo acerca del tema. Estructurada, que ya se tiene un guión previo o la guía de preguntas ya elaborada. Y la no estructurada depende del entrevistado, del tiempo o dónde lo puede entrevistar. A profundidad, donde podemos obtener definiciones o pautas ya establecidas por el entrevistado. La enfocada, dirigida a situaciones concretas o observaciones. Y la focalizada es de manera grupal, en donde se intercambian opiniones. A modo de ejemplo tenemos el siguiente, que es una guía para entrevistar a alumnos universitarios, en donde observamos los datos informativos del entrevistador y una serie de preguntas, las cuales pueden ser todas o algunas específicamente, dependiendo del entrevistador, para recabar información. Muy bien, continuemos con la validez y confiabilidad. Estos dos son términos que constituyen los principios básicos que todo instrumento de medición científica tiene que cumplir. Veamos entonces validez según autores. El primero nos dice, la validez de los instrumentos, según Morales en el 2000, es el grado con el cual un instrumento sirve a la finalidad para la cual está definido. Y para Herrera en 1998 dice que es el grado en el que un instrumento en verdad mide la variable que se busca medir. Y por último, la confiabilidad según autores. El primero nos dice que para Ender Egg en el 2002, el término de confiabilidad se refiere a la exactitud con que un instrumento mide lo que pretende medir. Y según Santos Guadalupe en el 2017, nos dice que la confiabilidad, también denominada precisión, corresponde al grado con que los puntajes de una medición se encuentran libres de error de medida. Ahora se tiene tipos de validez. Tenemos 3 tipos de validez que tenemos que tener en cuenta para cualquier investigación, que es la de contenido, la de criterio y la de constructo. La de contenido es el grado en que un instrumento refleja un dominio específico de contenido de lo que se mide. Ahora, de criterio, establece al correlacionar las puntuaciones resultantes de aplicar el instrumento con las puntuaciones obtenidas de otro criterio externo. De constructo, debe explicar cómo las mediciones del concepto o variable se vinculan de manera congruente con las mediciones de otros conceptos. Esta validez de constructo tiene 3 etapas. La primera es la relación teórica entre conceptos y marco teórico.
Segundo, se relaciona ambos conceptos y se analiza. Y por último, se tiene la interpretación de la evidencia empírica. Tipos de confiabilidad. La confiabilidad de una prueba se refiere a la consistencia de las calificaciones obtenidas por las mismas personas en ocasiones diferentes o en diferentes conjuntos de reactivos equivalentes. Tenemos 4 tipos de confiabilidad. La primera, estabilidad temporal o coeficiente de estabilidad. Este implica que un instrumento aplicado en 2 momentos distintos al mismo sujeto debe arrojar el mismo resultado. La correlación de mediciones debe ser alta. Formas paralelas o coeficiente de estabilidad y equivalencia. Aquí se requiere cuando se espera que una situación experimental o cotidiana modifique la variable de interés en un lapso muy corto, que no permitiría aplicar el mismo instrumento. División por mitades o coeficiente de consistencia interna. Este se determina dividiendo a la prueba en mitades, asegurando que los reactivos o preguntas se hayan ordenado de acuerdo a su grado de dificultad, de los más fáciles a los más difíciles. Consistencia interna pura. Este se basa en el examen de la ejecución en cada uno de los reactivos o preguntas de la prueba. Gracias por su atención.